un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Siempre es momento para la música acompaña, la música ilusiona, la música es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Y Claudio Vergara está hoy de vuelta de sus vacaciones, una vez más en Lo que queda del día y con una nueva canción. Un viento fuerte, un mar hirviendo, vida remota en el desierto. Claudio Vergara, esto es lo nuevo de los tres. Cantar y amar es solo un extracto de la nueva composición, parte de los trabajos que se grabaron en los estudios Abbey Road. Así es, ¿qué tal Paula? ¿Qué tal toda la gente? Sí, es un extracto que se dio a conocer anoche de lo que va a ser la nueva canción de los tres con fecha para el 5 de marzo próximo. Y lo que supone, por supuesto, un nuevo disco, que yo les puedo adelantar que el nuevo disco va a salir también bastante pronto. Les podría decir que en abril, esa primera mitad de abril, por ahí tendríamos también ya el nuevo disco de los tres, así que va a ser un periodo bastante dominado por la música de la banda penquista, pero no es cualquier regreso por lo demás, no es el regreso esperado, no es solamente un regreso que ha sido aguardado por mucha gente, sino que es un regreso con la formación original del grupo en un disco después de 27 años. El último álbum de la formación original, estelar, de los tres materializó fue en 1999, La sangre en el cuerpo. Y han pasado 27 años, que es toda una vida en el desarrollo de cualquier ser humano, de cualquier grupo humano. Muchísimo tiempo. Así que muchísimo tiempo. Es más de lo que duraron los tres en su primera etapa, de hecho. O sea, es mucho tiempo. Y eso hace pensar de cómo va a sonar la banda después de este reencuentro, después de casi 3 décadas. ¿Qué es lo que va a presentar? ¿Va a sonar clásico? ¿Va a sonar moderno? Y me parece que este extracto da unas pistas aún muy embrionarias, pero algo uno podría ir como concluyendo, si se quiere, de este cantar y amar. Ya, tú dices que el disco podría estar tan pronto como en abril, que este es un anticipo y que hay algunas señales o algunas referencias en el catálogo de los tres que nos pueden a lo mejor adelantar un poco de el tono en el que viene este nuevo disco, los sonidos que se están rescatando para el nuevo disco. A mí por lo menos en lo que se muestra, en lo que alcancé a escuchar, aquí no hay una revolución en los tres, ¿no? Este no es un disco de cambio de trayectoria. Apartamos por eso. Sí. Es el viejo y querido sonido de los tres, podríamos decir. Totalmente, o sea, es un sonido clásico. Los tres con este disco no van a reinventarse ni ellos, ni la música actual, ni el rock, nada. O sea, los tres vienen para presentar un modelo apegado a su sonido clásico, apegado al sonido de guitarras, a la batería de Pancho Molina, a la voz de Álvaro Enríquez, que es una voz que a veces partió siendo una voz en los años 90, un poquito deslenguada, un poquito frontal, pero se fue transformando en una mirada más melancólica, más evocativa. La voz de Álvaro Enríquez en particular en esta canción, y en particular en quizás un par de canciones recientes de los tres, tiene esta mirada un poquito más nostálgica, si se quiere, no tan al choque como era quizás en un principio. Y eso da a entender de que los tres están rescatando un periodo quizás más tardío de su discografía. Son canciones que Álvaro Enríquez tenía guardadas desde hace un tiempo, por tanto uno tiene que viajar quizás a los discos de los tres un poquito más recientes, como La sangre del cuerpo, como Coliumo, como Hágalo usted mismo, que son discos del retorno de la banda en los años 2000, de hecho, o sea, hace ya un tiempo sin Pancho Molina en su formación original. Ya, o sea, tú dices eso está dentro del sonido más nostálgico, melódico de los tres. Tú dices más en la línea de lo que estamos escuchando, por ejemplo, ahora. Claro, tiene precisamente ese sonido. Por ejemplo, podríamos escuchar Cerrar y Abrir, que es otra canción del disco Hágalo usted mismo del año 2006, que ahí está sonando.
No dejes que muera hoy el sol. No dejes que salga sin tu amor. Que si lo haces no podré odiarte como ayer. Cantar y Amar, que es el single que acaba de ser revelado por ahí en un pequeño trocito del que veníamos hablando en un principio, Sí. tiene este acento también de Álvaro Enríquez de contar historias un poquito desoladas también, un poquito de sujetos que de pronto están arrojados en la nada y que son un poco huérfanos, perdidos. Tiene este diseño de personajes que son un poco desarraigados también. Y me parece que por ahí va a ir un poco este single, pese a que tiene un título Cantar y Amar, que uno supondría que es un título optimista, quizás luminoso, esperanzador, ¿no? Luminoso, claro. Me sorprendió el título, de hecho, pero creo que tiene este juego de palabras que es muy típico de Álvaro Enríquez, de finalmente presentar palabras que de pronto no tienen un significado tan literal. Y eso yo creo que es lo que ha presentado en este primer adelanto, este single, de alguna forma la lírica de Álvaro Enríquez de ser de tener figuras que de pronto son un poquito siniestras, un poquito desoladas, un poquito desamparadas, y es el timbre, un poquito la rúbrica de Álvaro Enríquez, lo que representa él habitualmente cuando escribe. Así que desde el punto de vista de la letra, que dice un viento fuerte, un mar hirviendo, vida remota en el desierto, este single de adelanto, es 100% Álvaro Enríquez. O sea, un mar hirviendo es una figura muy de él, muy de estas cosas como que chocan, como que de pronto un mar hirviendo tiene esta lógica como de cosas muy distintas. Claro, así que me parece que también por ese lado son canciones que representan esa rúbrica propia de un compositor que ya uno también le conoce un poquito la mano todos estos años. Has hablado harto de las letras, son unas metáforas un poco engañosas, y hablas Claro. harto del sonido, de un sonido que tiene una especie de melancolía, ¿no es cierto? Hay como una búsqueda de una expresión elegante de la melancolía, ¿no? Eso es lo que a mí me da la impresión, ¿no? Una música que es muy acompasada, que busca como esa elegancia, que es armónica y que va contando estas historias un poco más nostálgicas, que yo creo que probablemente enganchen y le hagan mucho sentido al público que creció con los tres, porque los tres Claro. tienen un público que es cada vez más intergeneracional, ¿no? Cuando uno va a los conciertos, a las presentaciones en vivo, uno ve que hay una historia que se ha ido pasando como de generación en generación, ¿no es cierto? Y tienen un público que es muy joven, que es de niños incluso en algunos casos, porque los han llevado a ese sonido desde sus hogares. Pasa eso con varios grupos chilenos que tienen trayectorias así de largas. Ahora, lo que traiga el disco completo siempre es una sorpresa, porque allí donde los tres tiene canciones que son muy melancólicas, muy románticas, también tiene canciones que son más frontales, ¿no? Estoy pensando en La Torre de Babel, estoy pensando en Exacto. Follaje en el Invernadero, por ejemplo, que son como más experimentales, más oscuras, más tensas, como más fuera de la estructura Exacto. pop tradicional. Claro, yo creo que hay canciones de los tres que tienen una cosa mucho más aguda, un poquito más puntuda desde el punto de vista no solo de las letras, sino que también de cómo suenan mucho más ásperas, más rock and rolleras también, y de eso va a tener el disco. Yo no he tenido la oportunidad aún de escuchar el disco, pero sí conozco gente que sí ya lo ha escuchado y me han entregado su impresión al respecto, y me hablan de un disco muy diverso, que tiene rock and roll, canciones un poquito más nostálgicas, tiene alusiones por supuesto a la cueca, al folclore chileno, a la música más vernácula de Chile, y tiene el glosario finalmente en el que se manejan los tres, así que uno podría esperar un disco muy amplio en el sentido de recuperar el sonido de los tres más clásico. Ahora, ¿qué sonido de los tres va a recuperar? A mí me parece que el sonido un poquito más tardío, un poquito el de La Sangre en el Cuerpo, el de discos que son un poquito más recientes, pero va a ser un disco de una geografía diversa, y los tres son los principales confiados en que este disco va a sonar así, porque lo graban en Abbey Road a mediados del año pasado, y tienen toda la confianza para hacer un buen producto finalmente y volver a presentarse
en sociedad, en esta formación original, de esa manera. Así que yo tengo bastante expectativa, me parece que es el lanzamiento chileno de esta primera parte del año, así que por ese lado hay bastante nervio al respecto de cómo van a sonar los tres. No es poco después de casi 3 décadas hacer un disco, así que... Así es, después de 30 años. Sí, 30 años, pasado mucho tiempo, y han pasado 16 del último disco de los tres, que es Colihumo, que era la formación sin Pancho Molina, que también es harto tiempo. O sea, no tenemos novedades de los tres, pese a que ha habido por ahí algunos singles y algunos discos en vivo y algunos EP, pero como disco como tal ha pasado bastante tiempo. Así es, así que lo que podemos esperar de los tres, yo creo que algo de tradición, algo de rock alternativo, definitivamente, algo eléctrico, algo nostálgico, algo de experimentación. Habrá que ver qué de toda su extensa carrera eligen para incorporar hoy, 30 años después, como tú dices, y habrá que ver cómo se recibe aquello en el público. Esto es En Abril, un disco grabado en los estudios Abbey Road y que presenta hoy un primer extracto, un primer adelanto para una nueva producción que es de las que va a marcar probablemente el primer semestre en cuanto a música chilena. Paula, solo una anécdota, que hace un tiempo en un programa de televisión le preguntaban a Álvaro Enríquez cuál es la música que escuchaba hoy, qué tipo de música escuchaba hoy, y siempre cuando se le hace esa pregunta a los músicos, por supuesto que los músicos tratan de despuntar cierta modernidad, cierta conexión con el presente, claro, nombrar algunos nombres más actuales, pero Álvaro Enríquez decía: yo todos los días escucho el Revolver de los Beatles, lo escucho todos los días, eso es lo que escucho, y algunos bluseros de los años 40, de los años 50. O sea, Álvaro Enríquez no sale de un marco creativo, generacional, de sonido que está entre los años 40, 50 y el año 69, yo creo, más o menos. Claro, pero bueno, aparte de la música contemporánea, una parte por lo menos, tiene todavía allí su referente. Sí, ¿no? Por supuesto. O sea, lo digo porque me parece también súper interesante también seguir de alguna forma aferrado a ese tipo de música, y eso habla de finalmente cómo los tres están sonando, de finalmente sigue estando su matriz ahí. No son una banda que quiera posar de algo distinto, que quiera vendernos otra clase de instancias. Finalmente nos quieren ofrecer lo que ellos siempre han sido, y eso me parece también súper valioso, ¿no? Claro, o sea, trap no trae. No, trap no trae, suponemos, ¿no? Hasta el momento no lo he escuchado, pero trap no trae ni featuring con Kid Voodoo, no tiene colaboraciones o con Sinaka. No con Bizarrap no hay. Con Bizarrap no trae, aunque sería bueno. Oye, podría ser muy bonito. Ahí dejamos la idea. Sí. Claudio Vergara, muchísimas gracias, bienvenido de vuelta a lo que queda del día, y seguimos por supuesto con los comentarios del Festival de Viña, que es lo que trae el resto del verano, nuevos discos, nuevos sonidos, todo aquí en lo que queda del día. Muchas gracias. Hablamos, gracias Paula, estén bien, chao. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.